Darío Quiroga, tú eres un estratega tanto comunicacional como político. Y hoy día está en boga o de moda el concepto iliberal. ¿Te parece adecuado que se use pensando en estrategia comunicacional sobre...? Porque yo tengo dos problemas con esa palabra. Uno, que hay que explicarla. O sea, cuando algo tienes que explicarlo, ya tu mensaje es menos claro. Y segundo, que iliberal, cuando uno lo pronuncia, la I queda muy a la pasada en liberal, pues entonces suena casi como liberal nomás. ¿Qué te parece su uso, que viene de Víctor Orbán, que se autodefinió así, de un gobierno que llega al poder vía democrática, y después pasa a ser más autoritario, que esté tan en boga como concepto? Y también preguntarte si crees que, ocupando ya el concepto, José Antonio Kast podría llegar a serlo, o lo es, o deberíamos ocupar otra palabra. No, la palabra es un desastre. ¿Por qué? Yo, de hecho, te digo más, yo creo que nunca la he mencionado, porque además me ha pasado, como uno igual se mueve en ambientes de pronto más intelectual, etcétera, académico, entonces no sé, yo creo que, o sea, hace varios años la primera vez que la escuché y por algunos les gusta y lo mencionan, etcétera, y nunca se lo dije a las personas que hablaban conmigo porque me gusta ser más bien agradable y simpático, hago todo lo posible, entonces no les decía que me parecía no porque no exista y no defiera algo, pero me parecía innecesario, y porque justamente lo que tú dices creo que es lo relevante, es porque por definición esa palabra no tiene ni una posibilidad, ni aunque pasen 50 años, de meterse en la discusión, que a mí particularmente es la que más me interesa, que ojalá del ciudadano común, más bien despolitizado. No quiero decir que es una cursilería, porque insisto, hay conceptos que son medio cursi, suenan medio cursi, pero que bueno, refieren a algo cuando hablamos, qué sé yo, no sé. Hay varios en el mundo de las ciencias sociales. Pero este especialmente es un concepto especialmente torpe porque efectivamente confunde. Así que busquémosle ya un reemplazo para poder utilizarlo. Yo creo que igual es ciútico. No, sí es ciútico. Sí es ciútico. Es como... Pero, Además, como aprendí una palabra nueva, la voy a usar. Es innecesario. Porque mira, por ejemplo, hay otra que la acusan de cursi de repente, que es el clivaje. Ya, pero el clivaje efectivamente es un concepto que no tiene, digamos, otra traducción. No tiene un sinónimo más como coloquial, por así decirlo. Sí, claro, uno podría hablar de cierta... ¿Y qué es un clivaje, Darío Quiroga? Es una especie como de fractura, un quiebre, un parteaguas que define dos... Como el clivaje izquierda-derecha, claro, conservador-liberal, claro. Colo-Colo de Chile. Y entonces una vez es como lo caracteriza y todo, ya. Pero iliberal, no, muy absurdo, una conversación muy absurda. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que son fachos. Si no hay para qué decirle iliberales. ¿Y por qué son fachos? Porque mira, weón, me hacen aquí una reforma constitucional, te quieren meter, weón, detenido 240 días sin preguntarle a nadie. No, si lo vamos a cambiar. No, pero eso quieren. Entonces, ¿por qué? ¿Es porque tienen un alma iliberal? No, es porque son fachos. Listo. Fin de la discusión, fácil, ¿no? ¿Y sabéis quién la puso sobre la mesa? Carlos Peñas, pues, en sus columnas del Mercurio. No, pero es que no sea así con Don Cal. No, porque está bien, si él se mueve en ese mundo, pero... Es que ahí después la gente la tomó, y de hecho a Kast no le gusta, está en la misma línea que tú. A Kast no le gusta que le digan... porque además... Que no le gusta que le digan iliberal. No le gusta que le digan Ya, iliberal. pero entonces, entendiendo lo que significa la palabra iliberal, de alguien que llega al poder vía democrática y después toma tinte autoritario, ¿cómo podríamos definir eso en un lenguaje? Tú dijiste facho, pero Kast es un equivalente iliberal que no sea facho, para no ocupar esa palabra, como para describirlo de alguna manera periodística, sí, de la ciencia política, la sociología, no sé desde dónde. Mira, antes de responderte, a mí me parece que hay, y en ese sentido sigue siendo, o sea, a ver, voy a decir algo que uno no debiera decir, porque uno debería estar así en la batalla y Kast es el peor de todo. No es el peor de todo. O sea, me ponen a De las Priellas, el nuevo presidente de Colombia al lado, yo voy con Kast y le digo... Presidente, ¿para qué somos buenos? ¿Me cachai? Ya. O Milei, o el mismo Trump. Y por lo tanto, yo creo que por eso a Kast, más allá del concepto, sí le interesa como defender, decir, no, disculpa, nosotros somos respetuosos de la institucional, etcétera. Cosa que, por ejemplo, a gente como De las Priellas o Milei o los genocidas sionistas no les interesa. De hecho, hay algunos que cruzan la línea, que es un poco, incluso en términos como de alma, lo que diferencia aquí en Chile a republicano y libertario. Como alma, no estoy tratando de hacer política específica. El libertario le gusta. Tiene un chiste incorrecto, un chiste homofóbico, un chiste contra las mujeres, nos reímos. Y alguien nos viene a decir, oye, bueno, estamos en el 2026. Y dice, woke. Le interesa esa disputa así fuerte. Kast a mí me da la sensación que en eso trata, y eventualmente capaz que él mismo, ante sí mismo, se considere un tipo que no quiere pasar a la historia como alguien... que no solo yo, da lo mismo lo que diga yo,
que eventualmente después parte de la sociedad chilena diga, oye, este intentó hacer derivas autoritarias. Y por eso yo creo que asume la discusión, que es una discusión de élite, cuando menciona el otro día el término, y toma distancia, ¿ya? O sea, lo voy a decir así. Cuando le empezó todo el mundo a pegar a esta reforma constitucional regresiva, en general varios republicanos se pusieron colorados, ¿ya? Entonces, eso, digo, bueno, dentro de todo lo desgraciado que es el asunto, es una oportunidad para, bueno, entonces demuestra sus credenciales, sáqueme esta reforma y sigamos viendo si efectivamente su gobierno no es una deriva autoritaria. Pero puede ser que acá opere la tradición histórica portaliana, por ocupar un ejemplo. De hecho, yo creo que José Antonio Kast particularmente releva a Diego Portales como una influencia importante de lo que hace y cómo quiere proyectarse. Esta como de república que es menos bananera que el resto de países latinoamericanos y por ende, más allá de que tú seas de ultraderecha o de muy izquierda, uno puede ir al caso alrededor, Allende, como que la institucionalidad se respeta. Pase lo que pase, se respeta. Y por eso el proyecto de reforma constitucional que tenía tintes autoritarios, dictatoriales, por ocupar quizás una palabra que hasta quizás creo que le queda mejor, no resuena quizás como podría quizás resonar de manera más fácil en El Salvador, en Colombia o en Argentina. Hay algo del espíritu chileno, ahora también a puertas del 18 de septiembre y del 11 de septiembre también, fecha terrible, y del 4 de septiembre también, que impide que esto avance con la naturalidad que quizá a gente como Cristóbal Valenzuela u otros personeros de gobierno, perdón, Cristian, que si bien son republicanos, sí tienen un alma más parecida a la de Nacional Libertario, menos fome, como dijo Mara Cedini. A ver, bueno, primero yo creo que hay que decir que en general la comparación o la reivindicación que se hace de Diego Portales en general está basada casi en todo, en una profunda ignorancia, porque básicamente como la dictadura militar usó Portales como símbolo importante, más bien fue para decir, mira, hubo alguien en los albores de la República, en la década del 30, que decidió poner orden a una situación de anarquía previa que había, digamos, en el gobierno. Y por lo tanto, y tuvo mano dura, etcétera. Y listo, nos quedamos con eso, no nos acordamos cuáles eran las verdaderas motivaciones de Portales, que era, digamos, si eran más bien comerciantes, etcétera. Omitimos además lo mal que le fue al propio Portales, que efectivamente murió asesinado pronto. Entonces, como que hay una metáfora así media ramplona. Y omitimos que el personaje histórico también está medio funado. Hay gente que no le gusta cómo actúa en su vida privada. No, bueno, por supuesto. Era bueno para el burdel. Sí. Era ahí un comerciante medio trucho también. Ahora, siempre creo que eso es secundario a 2 siglos de distancia, porque, o sea, digo. Bueno, tú sabes cómo son los progres también para funar, pues. No, pero. Funan en retrospectiva. No, pero ojo, en esta discusión, progresistas, me incluyo, abstenernos. Lo que quiero decir es que ellos agarren para ver si quieren reivindicar a Portales. Evidentemente ninguno de nosotros, aunque él fuera el tipo más virtuoso del mundo, obviamente estamos lejos, más que de Portales, de los ecos y de la construcción del personaje que se hace, digamos, que se hizo a 150 años de historia, insisto, fundamentalmente tomado por la dictadura militar. Entonces en eso es discusión de la gente derecha. Pero más bien lo que agarran es eso, son los ecos. Ahora, no es feliz la comparación que pudiera, si es que la hiciera el presidente de la República, porque no hemos hablado, tú algo esbozabas en una pregunta anterior, de las ineptitudes que está mostrando José Antonio Kast para este cargo. Y entonces cuando uno le resuena a Portales, bueno, efectivamente, una de las gracias de Portales es que no fue presidente de la República, que fue un superministro, fue ministro de varias carteras. Y no nos acordamos, si yo digo Portales, habría que buscar en los libros de historia para ver cuál era el presidente de la época. En realidad, el poder tenía, el pueblo tenía él. Y algo similar es lo que pasa en el actual gobierno. Uno lo podría enfocar en Quirós, pero podrían ser otros, porque la sensación que da es que Kast no. Y eso yo creo que el problema no es para la izquierda, el problema es para las derechas, porque no tiene capacidad, no ha tenido capacidad de mostrar el liderazgo. Él mismo se hace cargo de aquello, diciendo cosas como, bueno, pero aquí no todos tenemos que pensar lo mismo, me gusta que mis ministros sean pensantes, etcétera. Pero en realidad lo que empieza a tener paulatinamente, y estamos recién partiendo, todavía no llevamos 6 meses el gobierno, es mucho desorden. Y Kast parece que no tiene, probablemente porque no tiene la densidad intelectual, porque no tiene la densidad política, porque tampoco es alguien que sea conocido por ser un obsesivo del trabajo. No digo que sea flojo, yo creo que ningún presidente de la República es flojo, porque trabajan de lunes a domingo, y se van a dormir con los problemas, se despiertan con los problemas. En cierto sentido es un buen martirio. Pero claramente no es un Piñera que va a estar ahí ya, si hay que quedarse hasta las 4 de la mañana leyendo todos los informes para sentarse con sus ministros
y sacarlos al pizarrón, lo que hacía Piñera. Claramente no es el caso de Kast. Kast se nota que está sentado, como el capítulo de como la película de Los Simpsons, cuando aparece ese símil de Schwarzenegger y le dicen, presidente, aquí le debo 5 opciones, pero debería tomar la 2. Tomo la 3. Bueno, yo creo que Kast es más bien eso. Y probablemente tener buenas relaciones, pero eso es un problema. Entonces, a propósito del Estado portaliano, además, Kast probablemente no es la persona que pudiera encarnar eso, porque lo que puede pasar, y eso es un problema dentro del problema, es que además esta deriva autoritaria no tenga ni siquiera un líder que esté mirando para ver cuánto acelera, cuánto retrocede, cuánto corrige el rumbo, y puede que estemos más bien a merced de él o las ministras y ministros que estén top 1, top 2, top 3 en lo que queda el gobierno. En este minuto, por ejemplo, el top 1 es claramente Quirós. Bueno, y si Quirós sigue cayendo cuesta la rodada, y si Quirós se manda una macana, y si Quirós de repente sale, ¿qué será? ¿Será más Arrau? ¿Qué será? Coduje buscará su momento. Barros diciendo lo que quiere. Bueno, en fin. Así que yo creo que el Estado portaliano, entre otras cosas, le falta intérprete. Danilo Herrera me interpeló por interno, como lo hace. Como suele hacerlo. Como suele hacerlo. Es nuestro Pepe Grillo. Sí, me dijo, oye Flores, ¿cómo se te ocurre ocupar el concepto dictatorial, asociarlo a José Antonio Kast? Me parece que no corresponde. Me parece que ocupar autoritario. Yo le dije, no creo que José Antonio Kast sea un dictador en estos momentos, no creo que sus medidas actuales sean dictatoriales, pero el estado de excepción tiene una búsqueda dictatorial, tiene una intención dictatorial. Quiero preguntarte tu opinión a contramano de Danilo Herrera, que probablemente no está viendo. ¿Qué te parece? ¿Se puede asociar la palabra dictatorial a Kast con lo hecho hasta ahora, miércoles 26 de agosto? Lo que ha mostrado, no lo que creemos que podría ser, no con la gente que se junta, sino los meros hechos. ¿Se puede asociar o no hay ningún vínculo y ocupemos autoritario mejor? Porque iliberal ya dijimos que es ciútico. Mira, lo que pasa es que yo creo que la discusión no es académica, da lo mismo. Y probablemente en ese sentido, claro, puede que sea una comparación poco feliz, porque además las dictaduras son un régimen específico y todo, y probablemente el presidente de la República ni nadie anda pensando, digamos, en suspender elecciones, ni mucho menos, claro. Entonces puede ser un exceso. Quizás lo que está diciendo Danilo con esto, te pasaste 3 pueblos, mejor volvamos, seamos más rigurosos y todo. Sí, puede tener un punto. Ahora, yo creo que en esto, iliberal, autoritario, dictatorial, antipopular, lo que sea, oligárquico, si la pregunta es si cualquier debate que estemos haciendo y cualquier razonamiento le hace sentido al chileno y chilena que está en este rato, en su pega, caminando, vendiendo en la calle, etcétera, que no ve turno, no sabe lo que es turno, no ve 32 minutos, no sabe lo que no tiene idea, o sea, no, y que se informa por Facebook y por lo que aparece en Instagram. O sea, si esta reflexión cabe en un reel, es útil. Es más bien eso. Y yo creo que eso es en lo que no hay que perdernos. Por eso, de pronto, por supuesto, hay un espacio igual de conversación más sofisticada y evidentemente Turno también lo ofrece. Pero siempre pensando en cómo uno mira esto y esa regresión autoritaria de la que uno puede estar hablando le hace sentido a la vida cotidiana de las personas. Yo creo que en eso las izquierdas han dejado mucho tiempo pasar y eso yo creo que es algo que es una discusión muy difícil en estos días, porque además hay un fenómeno global de desafección con la democracia. Como dijo alguien por ahí hace años atrás, el problema es que la democracia no se come. Entonces eso hace que cuando yo vengo y te digo, mira, yo te voy a dar, para que podáis comer tranquilo y nadie te vaya molestando, ni te quite el pan, ni te robe el celular, así que vamos a meter a todos presos, así como a los Bukele. Bueno, entonces perdimos la pulseada. Veteran 1960, Turnino que pone platitas de color verde, dice, cuando todo es dictadura nada lo es, basta usar las palabras tan a la ligera. A Piñera lo trataron en la misma línea y miren cómo estamos ahora. ¿Estás de acuerdo? Tiene un punto. No es que está de acuerdo, no es que, entonces, no, pero cada día tiene su afán, no hay que ponerse, no hay que angustiarse. O sea, cada día tiene su afán y es súper fácil, por supuesto, no lo digo por el Turnino que escribe, digamos, hablar de deporte con el diario El Lunes, y en ese sentido, cuando 2 días después, creo que fue 1 día y medio, 2 días después del estallido social, aparecía Piñera en la tele declarando guerra y poniendo a los militares, sacando a los militares a la calle, y tuvieron que ser los propios militares los que pasaran por afuera y le gritaran
autoritario, no estamos en guerra, soy un hombre feliz. Bueno, en ese minuto, por supuesto, que la posibilidad incluso de un autogolpe o cosas así, esas cosas existen. Entonces, mirado a la distancia, por supuesto que hubo exageración, pero bueno, la política y la calle tienen esa cosa al día a día, no hay que tampoco sufrir por ello. Te caché, le hubieran gritado, ¡y liberal! ¡Y liberal! ¡Piñera y liberal! Qué Perkin la frase. Sí, no sé si quizás cuántos académicos nos están viendo y están en este minuto carraspeando enojados. Es que quizás estoy tratando de empujar que ocupemos otra palabra, la estoy buscando. Estoy en búsqueda activa. Una búsqueda activa, pero no es solo la palabra, yo creo que es el ánimo de no permitir que ciertas cosas pasen y de ofrecer proyectos alternativos. Eso es verdad. Eso, a mí me encantaría, por ejemplo, que la oposición llegara. Así que tenemos ánimo, reforma constitucional. Aquí te traigo una propuesta de reforma constitucional para si vamos a hablar de seguridad, pues. Si los temas de seguridad son relevantes, si hay que hacerse cargo de verdad y hay que generar grandes acuerdos. Pero no seguridad como mentirita, no seguridad entregándole todas las herramientas, cualquiera que lleve uniforme por sí, ante sí, una blanca paloma, así que eliminemos todo el INDH, eliminemos... No, no es así, A más derechos de atribuciones de las policías, más control. Si no, terminamos, no sé, como en Sinaloa, ¿cachai? ¿No? Sí, además tenéis razón con exigir a la izquierda, porque lo decía el Álvaro Valenzuela Mazo. Harto que la gente dice disfruten lo votado, ahí están lo que votaron, y puedo exigirle a tus dirigentes de tu sector que propongan, agarren la pala, conversen. Sí. Y no solo los diputados, la autoridad, sino también la militancia. Sí. Pues si la militancia es las bases, como se dice ahí, también son los que tienen que moverse. Tal cual. Dicho eso, Darío Quiroga vuelve a contar los eventos, los chaucitos, viernes y martes, Cosa Nostra, 32 minutos. Darío Quiroga en vivo y en directo. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te encontramos? ¿Y dónde compramos entradas? Ya, mira, ya los lateé al comienzo, los lateé hace un rato atrás. Así que seminariolacosanostra.cl, ahí se enteran. Quedan como 12 cupos para este viernes en que vamos a estar en un super evento en el restaurante Don Pello con mi querido Alberto Mayor haciendo el retorno de Don Vito Corleone. Y el martes, ese es el masivo. Así que dame un segundo para decirlo, vamos a estar el día martes con 32 minutos en vivo. Ahí está, mira que son lindos, como los quiero. 32 minutos en vivo junto con Provócame, jornada doble. ¿Quiénes van a estar? La alineación titular. La alineación titular. Primero usted llega al teatro, el primero que va a estar es el Huevo de Oro, que es un invento que estamos haciendo en el Provócame hace 2 meses, con gran éxito, está muy divertido, la gente vota por los candidatos a Huevo de Oro, usted se imaginará quiénes pueden ser potencialmente candidatos a Huevo de Oro. Entonces, cuando usted llegue al teatro, lo primero que va a pasar es que le van a pasar un papelito para que vote por su candidato. Así que eso los vamos a juntar y entonces el público va a elegir los primeros nominados. Después aparecemos con Alejandra Matu y hacemos un 32 minutos. Siempre cuando estamos en teatro hacemos una selección de 3, 4 noticias de los últimos meses y las analizamos al estilo 32 minutos. Y luego... vamos a decir, es momento, va a aparecer Chayanne en escena, va a cantar su clásica canción de 4 tildes, Provócame, la única palabra con 4 tildes, y van a aparecer mis queridos diputados y diputadas, Marco Barraza del Partido Comunista, Jaime Araya, independiente del PPD, y la Queen en el Parlamento hoy en día, nada que decir, Consuelo Veloso del Frente Amplio, que van a estar ahí y vamos a hacer en conjunto la conversación de Provócame y vamos a elegir todos juntos el Huevo de Oro. Eso. No se pierdan a Darío Quiroga en 32 minutos, en turno, a veces cuando va también a streaming que dan más a la noche. El Darío va donde lo invitan también, así que sí, ese es un gran valor que yo siempre le reconozco. Hay que dar cara. Darío Quiroga, muchas gracias por estar esta mañana conmigo. Gracias, que estén muy bien.